Me llamo Luna Pastor Campos. Mi signo es este. Me llamo Valeria. Tengo 7 años. Daniel. 9. Me llamo Marcos. Mis apellidos son Pérez Merino. Y mi signo es este. Ahora tengo 11 años. El próximo mes cumpliré 12. El 2 de abril cumpliré 12 años. Llevo audífono. Me llamo Andrés. Y mi signo es este. Porque yo de pequeño siempre estaba enfermo y tenía mocos. Parece que fue ayer cuando todavía era un bebé que apenas se sostenía en pie, y ahora está tan grande. Atrás quedan esos primeros años llenos de cambios. Aprender a andar, a comunicarse, las rabietas, enseñarle a comer. Y en el horizonte se empieza a ver la adolescencia, otra etapa que, como todos os imagináis, estará llena de nuevos cambios. Pero la etapa que va de los 6 a los 12 años es una de las más estables en la vida de cualquier persona, sin muchos cambios y bastante tranquila. Están deseando aprender, crecer, probar, equivocarse y volver a intentarlo. Como iréis viendo en esta etapa, la comunicación resulta mucho más fácil que en la infancia. Tienen muchas ganas de aprender, han ido ganando en autonomía y se sentirán más capaces de aprender y de hacer cosas por sí solos. En este DVD conoceréis a profesionales y a otras familias con hijas e hijos sordos en estas edades, que os contarán cómo están viviendo esta etapa. ¿Y vosotros, qué cambios les habéis notado a vuestras hijas e hijos? Mi hija está implantada desde los 2 años. Ahora tiene 6. Ana Belén, tengo 5 hijos, 2 de los pequeños son mellizos y uno de ellos es sordo, tiene 10 años, va a ser 11 y nada, y estoy encantada con él. Bueno, pues no, todos los niños sordos de 6 a 12 años no son iguales. Pues atendiendo, por ejemplo, a las propias condiciones audiológicas, ¿no? Pues dependiendo del tipo de pérdida auditiva, del momento de la pérdida, en fin, hay una serie de características audiológicas que lógicamente van a hacer a los niños sordos diferentes, pero es que además hay otra serie de características que los van a hacer también diferentes, pues como el contexto familiar, el contexto educativo, el contexto social en el que se encuentren. Todo eso hace que lógicamente todos los niños sordos de 6 a 12 años no sean iguales. La tabla de multiplicar, el cuerpo humano, los primeros exámenes, las notas, su profe, sus amigos y amigas de clase. Uno de los cambios más importantes en esta etapa es la llegada al colegio y a la enseñanza obligatoria. Será aquí donde aprendan el placer de la lectura, las matemáticas, los ríos y montañas, pero también aprenderán a relacionarse, a ser amigos y amigas, a compartir y a que la amistad empiece a ser parte fundamental de sus vidas. Para vuestras hijas e hijos supone un cambio importante. Gran parte de su día lo pasarán aquí, aprendiendo y creciendo, rodeados de libros, de compañeros y de sus profes. Y para vosotros, mamás y papás, también supone un cambio. ¿Elegiremos bien el colegio? ¿Será el mejor para nuestra hija?
La elección del colegio es algo importante y que suele preocupar a muchas familias. Estas dudas tan frecuentes indican que buscáis lo mejor para vuestra hija o hijo y por eso necesitáis toda la información. No dudéis en consultar a los profesionales relacionados con la educación de personas sordas. Seguro que entre todos encontraréis el mejor cole. Bueno, al principio tienes muchas dudas, ves varios colegios, preguntas que te recomienden lo mejor, porque tú buscas siempre lo mejor para tu hijo. Lo que más me preocupaba es el tema del colegio, que tenga una buena educación, porque mi experiencia no ha sido muy buena y no quería que a ella le pasase igual. El tema del colegio, el dónde escolarizarla, su educación. Me orientó el equipo de atención temprana. Pues saber la forma que tienen de enseñar a los sordos, cómo les dan el apoyo, si los mantienen en el mismo aula o los sacan a otra, cómo es la logopedia y el nivel de las asignaturas. ¿Es igual que para el resto o no? ¿De qué forma hacen las adaptaciones? Eso es lo que se pregunta. Yo creo que lo fundamental es que tengan claro qué modelo educativo quieren elegir para la educación de su hijo. Creo que es lo fundamental, tener claro qué modelo han elegido, qué colegio han elegido, conocer muy bien el colegio y ya está. Eso es lo fundamental antes de estar escolarizado su hijo. Luego todo va bien. Yo me informé bien sobre todo esto y después elegimos un colegio, pero es difícil, no es fácil. Sí que es un cambio grande. Es un cambio grande porque pues eso, pasan de una etapa basada en el juego y en actividades pues de conocer su cuerpo, conocerse a sí mismos, que en la primera también lo hacen, pero sí, el cambio es importante. Lo que intentamos, yo entiendo que en todos los colegios, en concreto en este, es que el cambio no sea tan fuerte. Intentamos que, como el paso es significativo, intentamos que sea pues muy gradual. Entonces en los primeros cursos de primaria, concretamente en primero, se empieza a darles pues más trabajo o dar más contenidos jugando al mismo tiempo con lo que se hacía en infantil, ¿no? Asignatura. Conocimiento del medio, educación física, inglés. Y también educación artística. Porque es interesante, es divertido. Por educación física te lo pasas muy bien, claro. Arte también es divertido, conocimiento del medio es interesante y aprendes cosas. Sí, mi hija dice que ha notado mucho el cambio. En infantil era casi todo jugar, actividades, cuentos. En primaria se centran más en escribir, le mandan deberes. Muchas veces cuando llega a casa me cuenta que le duele la mano de tanto escribir. Se nota el cambio, es muy diferente. Uno es fácil y otro es un poquito difícil. De los dos, matemáticas un poquito. Sí. Para él a lo mejor fue un cambio porque él iba en infantil a una escuela que estaba cercana a casa, iba con su hermano. Sí, le explico un poco los cambios que va a haber. Los profesores son diferentes, que la clase es otra, que va a tener que hacer más deberes.
Cuando se lo explico ella no llega a hacerse a la idea de cómo será, pero cuando lo vive entonces se da cuenta de lo que significa todo eso. Le explico antes un poco. Esta mañana hemos ido al teatro a ensayar, luego a la piscina, que teníamos examen, que ha sido fácil, y ahora en clase de lengua de signos. Sí, es muy importante porque es un modelo de persona sorda. Tener una figura sorda le da al niño la posibilidad de pensar que puede hacer muchas cosas. Hay mucha gente oyente a su alrededor que sabe lengua de signos, pero un sordo es diferente. El niño se identifica con sus capacidades. Da igual que trabaje como profesor o como asesor, da igual. Lo importante es que vea que puede hacer muchas cosas. Porque muchas veces lo que ves son oyentes con fácil acceso a muchos trabajos y parece que los sordos no pueden. Gracias a esta figura se dan cuenta de que sí pueden y eso es muy importante. Lo importante es solo que sea la primera fila, ¿sabes? Normalmente las aulas tienen filas hacia atrás. Pues que ella, al ser sorda, que esté en la primera para ver mejor. Así puede adaptarse, está más cerca del profesor y puede entender mejor. Lo más importante es que esté en la primera fila. Incluso en qué sitio da igual, pero primera fila. Mañana tenemos examen sobre provincias de España. Pues preguntas sobre España y las provincias. Sí, entonces hay que pensar a ver qué se contesta y a ver si se dice bien o lo dice mal. ¿Cómo va en el cole? ¿Qué tal lleva esa asignatura que le cuesta más? ¿Cómo le podemos apoyar desde casa? Estas son algunas de las dudas que podréis resolver en la escuela. El contacto con sus profesores es algo muy importante. Primero para vosotros, padres y madres, porque es la mejor forma de saber cómo va en el colegio, de qué manera podéis apoyarle o cuáles son sus necesidades. También para ellos y ellas, que verán que mamá y papá van al cole, hablan con su profe, conocen su clase. Hay muchas formas de ponerse en contacto, desde entrevistas hasta por escrito. Familia y colegio son el equipo perfecto para que vuestra hija o hijo sordo avance en el cole. El contacto con los profesores es, tenemos una agenda con la que nos comunicamos si hay alguna cosa a destacar, nos comunicamos y como mínimo cada trimestre voy, hablo con ellos y si hay algún acontecimiento especial o algún problema voy, hablo con ellos o les llamo, me llaman. Sí, el contacto es me parece fundamental, claro.
ellos están muchas más horas con mi hijo que yo. Es importante saber qué tal en el colegio, qué hace. No me gusta estar al margen de lo que pasa allí. Quiero saber qué tal su evolución, si ha tenido algún problema que me avisen. Eso me preocupa, necesito que me informen. Pues la colaboración familia-colegio, claro, es muy importante. Nosotros intentamos que en la medida de lo posible los padres puedan participar de las actividades del cole lo máximo posible. Les invitamos a que vengan a hacer actividades con los alumnos dentro del aula. Les invitamos a las distintas exposiciones o actividades en las que son los niños los protagonistas y los que presentan las actividades que han ido haciendo a lo largo del trimestre o del proyecto que han estado trabajando. Intentamos también pues tener reuniones periódicas, tutorías en donde pues los padres puedan preguntarnos todas las dudas que tengan acerca del proceso educativo, y bueno, intentamos también ahí en esas reuniones llegar a pequeños acuerdos acerca de, oye, ¿cómo haces tú esto en casa? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Vale, pues nosotros vamos a intentar hacerlo de la misma manera. Mira, nosotros en el cole nos funciona esto, ¿qué tal si pruebas en casa? Y entonces, bueno, pues intentamos llegar a pequeños acuerdos, a pequeñas negociaciones, ¿no? También que nos sirven para trabajar en la misma línea, que es súper importante. Que el cole y la casa, en la medida de lo posible, vayamos siempre trabajando en la misma línea. Con los profesores tenemos reuniones siempre que nosotros decidamos tenerlas, o siempre que le pidamos una tutoría o hablar con un profesor específico. En eso no hay ningún problema. Normalmente estamos en contacto, vayan bien o vayan mal los estudios. Si van mal, pues les pedimos ayuda y maneras de ayudar a los niños. Y si van bien, pues bueno, echamos un ratito de charla y tomamos un café si hace falta. Que yo voy al colegio y tengo reuniones con la tutora para saber qué tal. Voy al colegio porque me preocupa. Pues lo más importante cuando una familia se encuentra con que su hijo tiene dificultades en la escuela es hablar con los tutores, lo más importante. Pedir una tutoría o buscar la vía, lo más normal es pedir una tutoría y hablar con los profesores. Y lo más importante es que en esa tutoría, tanto ellos como los profesores, contemos cuáles son las situaciones que vivimos con el alumno, por qué creemos que tienen más dificultades, en qué áreas, y juntos construyamos las estrategias para poder ayudarlos. Entonces, tanto desde la clase como desde casa tenemos que ayudarlos, no son dos compartimentos estanques. Lo que hacemos en casa, en clase, y lo que se hace en casa tiene que ir a la par, porque si no vamos a la vez, el alumno se puede liar, no puede llegar a entenderlo. Entonces es fundamental que los dos trabajemos juntos y decidamos las estrategias o las ayudas que le vamos a dar juntos. En el colegio participamos todos los padres, tanto oyentes como sordos, en la educación de los niños. Una de las cosas más importantes es que la familia, el colegio y los profesores colaboren. Que los padres vengan al colegio ya no para enseñar, sino para que el niño se sienta orgulloso y contento de ser el protagonista en ese momento. Porque los padres han venido a su colegio a hablar con sus profesores. Y eso les da seguridad y les sube la autoestima. Es muy importante esa colaboración padres-colegio. Llegar a casa, dejar la mochila, coger el bocata y a ponerse con los deberes. Vuestras hijas e hijos ahora tendrán que ir aprendiendo a organizarse, dedicar tiempo a los deberes para tener tiempo para divertirse y jugar. Crear rutinas será la clave para que, poco a poco, vayan siendo ellos y ellas los que se hagan responsables de sus tareas. Que se haga responsable de sus deberes, de su mochila, de dedicar tiempo a estudiar ese examen que tiene el martes, es la mejor manera de que vaya asumiendo más responsabilidades sintiéndose capaz. Habrá deberes y asignaturas que se les den mejor y otras que les cuesten un poco más, como a cualquier niño o niña, sordo u oyente. El apoyo de la familia,
el contacto que tengáis con sus profesores para saber cómo le va en el cole y el hacerle ver que es capaz de hacer bien muchísimas cosas son la suma perfecta para que sienta que puede. Pues deberes o por los que sean, pues lengua, matemáticas, conocimiento. Sí que ayuda mucho tener más o menos aproximadamente en función luego de las actividades extraescolares que tenga, a qué horario tenga esas actividades, pero sí que es muy importante trabajar aproximadamente siempre a la misma hora, aproximadamente, y en el mismo sitio, no en el mismo sitio exactamente, es decir, un alumno no puede hacer sus deberes en la cocina mientras su madre prepara la cena, sus hermanos pequeños están por ahí revoloteando, no. En mi habitación. Bueno, a la hora de hacer deberes, para mí es importante que tengan una zona de estudios. Mis dos hijos, cada uno está en su habitación, cada uno hace sus estudios en su zona. No procuro evitar ruidos. En el caso de Luna, ella se concentra bien. Si ve que hay mucho ruido, mucho jaleo, se quita los implantes y se centra en sus estudios. Normalmente, cuando termina el colegio, llega a casa, merienda, descansa una media hora viendo los dibujos, después hace los deberes, se ducha, lo hacemos igual todos los días, mantenemos la misma rutina. Bueno, Luna cuando llega a casa, Luna y su hermano, cuando llegan a casa, lo primero es, ellos saben que es la ducha, uniformes si tienen que echarlos a lavar, hay algunas cosas que son rutina diaria. Preparar los uniformes del día siguiente, los zapatos si están sucios hay que limpiar. Los lunes, no, martes y miércoles, no sé, logopedia aquí en el colegio. Jueves natación. Lunes y viernes, pues libre. Me voy a casa, meriendo, hago los deberes y después con el ordenador. Pues le cuesta más, yo creo que lengua, todo lo que tenga que ver más con la comprensión lectora, porque ahí, pues eso, los conceptos, puede saber leer muy bien o escribir muy bien, pero coger el concepto, aunque en el colegio tienen el apoyo y tal, pues luego a lo mejor ya aquí en casa de ahí es donde me apoyo yo a los dibujos y tal, pero yo creo que es más los temas que tienen que ver con la comprensión lectora, lo que más le cuesta. Lo que más me preocupa es el tema de la lectura, que conozca vocabulario y sepa escribir. Ese es el objetivo ahora. Depende, es que esa pregunta es un poco compleja porque sí, más dificultades es que depende de cada alumno, porque hay alumnos que, pues depende, hay alumnos que tienen más dificultades en el área de lengua o más dificultades en el área de matemáticas, depende de cada alumno. Es que no hay, o sea, los alumnos sordos todos tienen dificultades por norma general en el área de lengua, porque es una lengua a la que no acceden igual que accedemos los oyentes de una forma tan natural. Pero hay algunos que aún así tienen muchas habilidades con lengua y menos en matemáticas o depende. Una de las grandes dificultades en algunos alumnos es la falta de conocimientos previos. Entonces, el no tener conocimientos previos impide o dificulta mucho poder acceder a nuevos conocimientos. Entonces, uno de los grandes trabajos que hay que hacer en el aula es dar conocimientos previos para poder construir encima de ellos. Es una de las dificultades, pero no de todos. Depende. Depende. Lo que más le cuesta son los textos. Es con lo que tiene más problemas y se lo tengo que explicar porque sola no los entiende.
y yo se los explico para que los entienda. También la lectura. Ahora la mandan practicar lectura, le cuesta porque no entiende las frases, así que en esos momentos yo se lo explico en lengua de signos y lo entiende mejor. Matemáticas no, eso lo entiende mejor. Es el resto, le cuesta más. Me gusta multiplicar solo. Bueno, multiplicar, sumar, restar, nada más. Sí, yo le ayudo, le explico, pero depende. Por ejemplo, en cuanto a la lectura sí le ayudo, le hago un resumen, vemos las palabras que no entiende y las buscamos en el diccionario infantil y le enseño un ejemplo con el dibujo de lo que significa esa palabra. Le hago resúmenes y se los explico. También, por ejemplo, si tiene un dibujo y no sabe si es suma o resta, pues yo le explico con estrategias como dibujar o alguna otra. Otra cosa también que se suele hacer, sobre todo para los alumnos que demandan mucha ayuda a sus padres, es ir retirando la ayuda cada X tiempo. Es decir, yo te dejo trabajando y dentro de 10 minutos voy a venir a ver qué tal vas. Me voy, vengo, ¿qué tal vas? ¿Vas bien? Sí, ¿tienes alguna duda? Tal. Y cada vez aumentando más el tiempo de prestar esta ayuda, para que los alumnos no sean tan dependientes. Sí que es bueno que colaboren con los padres, pues sobre todo, por ejemplo, a investigar, o sobre todo a la hora de trabajar con el ordenador. Es fundamental que los padres estén sentados al lado de su hijo cuando tienen que hacer trabajos de investigación con el ordenador. Ahí sí que es muy importante que la figura del padre esté, pero por norma general los deberes que un alumno se lleva a casa puede hacerlo solo. Depende. Por ejemplo, si en el colegio están trabajando el cuerpo humano, en casa buscamos algún cuento relacionado con el cuerpo humano. Jugamos a muchas cosas e intento siempre que sea en relación con los temas que está viendo en el colegio. Sí, los padres y el colegio tienen que ayudar a que el niño tenga éxito en sus estudios, siempre teniendo en cuenta que los padres no son los profesores, no lo son. Los profesores tienen que estar en contacto con la familia siempre, colaborando y aconsejando lo más adecuado siempre. Si los padres no les dan lo que necesitan, el desarrollo de aprendizaje será mucho más lento. Tienen que darle a su hijo orientación y ayuda, trabajar juntos, no con el objetivo de decirle mal, sino de explicarle las cosas para que se vaya dando cuenta, por ejemplo, con recursos, si tiene una duda, coger el diccionario y buscarlo en él, buscarlo en internet, o ir a la biblioteca, pero nunca explicar como si fuera el profesor. El papel de los padres es darles una guía para crear una rutina de trabajo, de casa. También es importante la organización en casa, saber que siempre cuando se termine el colegio llega a casa y merienda y que luego empieza a trabajar. Así, cuando vaya creciendo tendrá el hábito de estudio y podrá hacerlo solo. Lo más importante es crear el hábito de estudio. Es muy importante que también les deriven al profesor. Es decir, si tienes una duda en estas actividades, pues pregúntale al profesor, apúntate en la agenda que tienes esa duda en este problema de la página tal y mañana se lo preguntas a tu profesor. Sí que tienen que colaborar con los hijos, pero no haciéndoles los deberes. Eso es uno de los grandes errores o una de las grandes luchas de los profesores, porque no les ayuda a sus hijos, porque no se hacen responsables de su tarea y no son autónomos haciéndola. Entonces es preferible que la tarea quede sin hacer y que al día siguiente se pregunte al profesor, muy importante, no vale que no la hagan, es que no lo sabía hacer y por eso no la he hecho. No la has hecho, pero lo tienes que preguntar y yo te lo explico tranquilamente, nos quedamos un ratillo más, te lo explico en ese momento de la clase, pero es muy importante que los padres no les hagan la tarea, les ayuden a ponerse a hacer la tarea, es decir, que acuerden con ellos, de tal a tal hora voy a trabajar solo, voy a hacerlo en mi habitación, con esa mesa, con ese flexo, voy a tener rotuladores, voy a tener bolis, que preparen su espacio de estudio, esto es muy importante. Y los padres tienen que ayudar a eso, a que se pongan a trabajar, pero no a hacerles los deberes, porque si no, no conseguimos nada. Vuestra hija o hijo ha crecido. Ahora podéis hablar o signar de más cosas. Se va responsabilizando de sus cosas, de sus deberes, tiene muchas ganas de aprender y cada vez hace más cosas sin ayuda. Igual que ya no le dais el biberón ni vais detrás para que se bañe, en esta etapa habrá también algunas novedades relacionadas con poner normas. Si antes era un no rotundo,
Ahora es importante escuchar su opinión y facilitarles el aprendizaje, explicándoles el porqué de ese sí o de ese no. Esto supone un gran cambio respecto a la etapa anterior y de esta manera se irá acostumbrando a obedecer, a razonar, a sentirse escuchado. Demostrar a vuestros hijos e hijas que confiáis en ellos y ellas, que son capaces de cumplir lo que tienen que hacer y que esperáis lo mejor, les enseña a ser más responsables y a sentirse escuchados y queridos. Cuando le digo que no, le explico el porqué, para que lo entienda más fácilmente. Antes se lo explicaba igual, pero no lo entendía, le daba un poco igual. Ahora si le digo que no y le doy el motivo, ella ya sabe el porqué, ahora sí lo entiende. Cuando era pequeña no lo hacía. Es cierto que algunas veces las familias con hijos sordos pues les cuesta un poquito más el tema de poner los límites o las normas, ¿no? Algunas veces parece que somos un poquito más permisivos o que pues algunas veces los papás tienden a pensar, pobrecita, a lo mejor es que no me ha entendido, que no está entendiendo bien lo que pasa. En fin, tenemos muchas estrategias y muchos recursos para hacer que las normas sean claras. Podemos utilizar material visual, podemos hacer carteles en casa, podemos hacer dibujos, podemos utilizar pictogramas. Hay que negociar poco, porque el horario es tan estricto que es imposible casi negociar. Se puede negociar a lo mejor un fin de semana que yo quiera que el domingo se acueste ya y ella está viendo algo en Disney que le guste. Entonces, a lo mejor la dejo ese día que lo termine de ver, pero lo normal es que todo sea estricto. No nos queda otra. Depende. A veces negocio y otras se lo mando. Pero sí es cierto que últimamente negociamos más las dos, porque al ser más mayor, ahora prefiero que aprenda sola a tomar sus propias decisiones. Que aprenda a ser autónoma, que creo que es importante. Cuando era más pequeña organizaba yo todo, ahora negociamos más. Depende de lo que me proponga, le dejo hacerlo o no. Lo más importante es que aprenda a ser autónoma. Es importante que tanto en la familia como en la escuela empecemos a poner normas y límites cuanto antes. Obviamente, con niños de 6 a 12 años esas normas y esos límites ya se pueden empezar a negociar, ¿no? Podemos llegar a pequeños contratitos, a pequeños acuerdos acerca de las cosas que sí que podemos hacer y las cosas que es mejor que ahora en este momento no hagamos. Pero sí que es importante que las normas estén claras, sean sencillas, sean concisas y sobre todo que su cumplimiento sea también consistente y sistemático. Yo se lo explico. Por ejemplo, en fin de semana solo puede ver la televisión 1 hora y le digo que cuando vea la aguja en punto es que se ha terminado. Entonces, como se lo he explicado antes, ella lo asume. Pero hay que decírselo antes. No puedo llegar y apagar la televisión sin más. Hay que explicárselo un poco para que sepa que hay un límite de tiempo. Igual de importante que estudiar es su tiempo libre. Es normal que tenga muchas ganas de ver la tele, pero también es importante que además tenga tiempo para hacer sus deberes, jugar, enseñarles a aprovechar su tiempo libre y saber dar un buen uso de Internet, de los videojuegos o de la tele es una labor muy importante. Les estaréis enseñando a aprovechar las nuevas tecnologías en su justa medida y las aprovecharéis sin daros cuenta para conocer lo que les gusta hacer. No consiste en prohibirles su uso, sino en llegar con ellos y ellas a un acuerdo con el que las dos partes os sintáis a gusto y comprometidas. Podéis establecer con ellos y ellas acuerdos como, por ejemplo, hacer los deberes y luego ver un rato la tele. Da tiempo a todo. Hemos jugado a la manera, emocionado a mí. Hemos dado regalos.
Voy de compras, a comprar ropa con mis padres, el bebé y mi hermana. Yo me separo un poco para mirar ropa, pero mi padre a veces me llama la atención y yo le obedezco. Le encanta ir al parque o al cine a ver películas de dibujos infantiles, a cuentacuentos o a la biblioteca. Le encanta coger cuentos. Es a los sitios que más vamos. Ir a la piscina. En cuanto a los momentos de ocio y diversión junto con la familia, pues nosotros siempre decimos que es importante favorecer con los niños sordos el mayor número y más variado de experiencias que sea posible. O sea, si con cualquier niño es importante favorecer que conozcan que tengan distintos tipos de experiencias vitales y demás, pues con los niños sordos es aún más importante, ¿no? Que vayan al zoo, que vayan a ver cuentacuentos, que vayan a las bibliotecas, que en fin, que vayan al campo, a la montaña, al mar. Cuantas más experiencias vitales les generemos o favorezcamos en los niños sordos, mucho más contacto con la realidad van a tener, mucho más acceso a un conocimiento, a una información en la que a veces ellos tienen sus barreras o sus limitaciones, ¿no? Fui al campamento de sordos, aquí, bueno, en Madrid. Luego fui a Barcelona con un amigo que me invitó a dormir en su casa y a jugar ahí al parque de atracciones. Luego fui al sur, a Cádiz, a estar con un amigo también. Ver a los primos, ver a los abuelos. De mayor me gustaría ser futbolista, me encanta. Hasta me gustaría estar en el Real Madrid. Yo juego al fútbol, no fútbol sala, fútbol, y soy defensa. Álvaro es medio o delantero. Sí, le encanta ver la televisión. Lo que pasa es que yo le pongo un límite, pero le gusta mucho ver la televisión. Claro, en el tema de la tele o el acceso a la televisión, dibujos animados o programas infantiles, claro, los subtítulos son muy importantes. Aunque es verdad que hay veces que a lo mejor tenemos miedo a poner los subtítulos porque pensamos, bueno, si es que mi hijo todavía no sabe leer o no es experto, ¿no? en la lectura, no se va a entender, no se va a enterar, no lo va a entender. Sí que es importante que estén expuestos desde pequeñitos porque, bueno, aunque a lo mejor no puedan leer o no puedan seguir todo el texto de los subtítulos, van viendo palabras, van asociando a las situaciones que están viendo en la tele. Entonces, es otra forma más también de exponerles a la lengua escrita y es una forma que además para ellos es súper motivante porque están viendo un programa que les interesa, que les gusta, que les llama la atención. Luna ve bastante dibujos animados, series de Disney, del canal Disney, y a Luna le gusta ver mucho la televisión con subtítulos, o siempre ve la televisión con subtítulos. Yo creo que también es importante, la ayuda a la hora de la lectura es importante, y Luna además lengua la gusta mucho, todo tiene que ir acentuado y comas, y la lectura con los subtítulos, allá la ayuda. Sí, los ve con subtítulos, pero no los entiende. Muchas veces se lo pregunto y me dice que van muy rápido, muy deprisa y no lo entiende. Una palabra sí, pero cuando es una frase, un párrafo entero, no, porque dice que van muy deprisa. Claro, porque los oyentes reciben la información a través de la audición, la radio, los periódicos, el móvil. Tienen información por muchas vías, pero los sordos no. Por ejemplo, los subtítulos en la televisión es algo muy positivo. Da igual si los entienden o no, pero es algo que poco a poco van interiorizando. Si al final tienen habilidad con los subtítulos, luego la lectura es más fácil, tanto de libros como de internet, televisión o prensa. Es muy importante para los sordos la lectura, es casi lo más importante que deben hacer. Tienen que leer. Pues le encanta el ordenador, le encanta la Play, le encantan los tebeos y le gusta el fútbol, también baja a la calle con su hermano, lo que cualquier niño, igual que cualquier otro niño. Internet
es muy útil para que los niños contacten, es fácil e importante porque aporta mucha información. Pueden investigar sobre diferentes temas en muchas webs, no sé si los profesores les mandan trabajos o simplemente por tener curiosidad sobre la comunidad sorda. Después, gracias al Messenger o al Lobo, pueden charlar más fácilmente y luego en persona pues igual. Bueno, en las dos habitaciones de mis hijos hay ordenador. Los dos usan internet. Los dos tienen ciertas cosas prohibidas. Hay páginas de internet que yo no quiero que entren, pero creo que internet les ayuda a la hora de los estudios, a la hora de buscar datos, a la hora de buscar... Luna lo usa mucho, sobre todo en lengua, para buscar acentos de palabras, y lo usa, pero hay ciertas páginas que ellos saben que no se pueden meter, y Luna ni Luna ni José Carlos lo hacen, porque estamos pendientes también, el internet no está ahí y ya está. El internet está para ayudar, pero nosotros estamos pendientes que no se metan en páginas que yo creo que todavía no deben de meterse. Le gusta muchísimo el ordenador. Y en cuanto, pues por ejemplo, hemos estado ahora en el colegio que están dando la prehistoria, pues si hemos aprovechado y hemos hecho una excursión para ver unas cuevas, pues luego él se va al ordenador, busca la información. El ordenador, la verdad es que para él es un mundo abierto. Y entonces cualquier curiosidad que tiene, se va al ordenador, busca en YouTube o en Google. ¿Os acordáis de los primeros momentos tras saber que vuestra hija o hijo era sordo? ¿Cómo fue la comunicación? Seguro que pasasteis momentos complicados. En esa etapa, padres y madres, disfrutaréis de una comunicación más rica y variada. Emociones, sentimientos, gustos y muchas más cosas. Es fundamental que aprendan a expresar cómo se sienten y que los padres y madres les deis la oportunidad de que lo hagan en familia. Con la llegada al colegio, seguro que empiezan nuevos sentimientos. En la escuela, vuestra hija o hijo se sentirá continuamente comparado con sus iguales. Se le valoran sus logros, se califican sus esfuerzos, empiezan las discusiones con los compañeros, y esto a veces genera muchos sentimientos difíciles de expresar. Puede ser una buena ocasión para compartirlo en familia e incluso recordar cómo fueron esos momentos en vuestra infancia. Favorecer esto será una tarea divertida y con grandes beneficios para todos y todas. No dejéis de ver el DVD Mi hijo sordo lee y escribe, donde os damos muchas ideas para hacer de la lectura y la escritura algo más sencillo. Compartimos más cosas, cariño, abrazos, nos comunicamos más. Pues sobre todo la comunicación con él, que según va haciéndose más mayor es más fácil porque pues lo que yo no sé él me lo cuenta, yo sé algo de lengua de signos, pero no todo. Y entonces pues es más fluida la comunicación que cuando era más pequeño. Sobre todo eso, y la autonomía de él, ¿no? Que según se va haciendo mayor, pues te vas viendo que va evolucionando a más ser. Bueno, cuando Luna era pequeña, mi preocupación, cuando nos enteramos que era sorda, era no poder comunicarme con ella. Yo desconocía todo ese mundo, porque no hay nadie sordo en casa. Entonces era un poco miedo a no comunicarme con ella. Pero luego pensé, siempre me había comunicado, hasta que nos enteramos que era sorda, siempre de una forma o de otra nos habíamos comunicado. Ese fue uno de mis mayores temores. Sí, ahora más. Cuando vamos de paseo o al parque me pregunta de todo, el porqué de algo, qué es, de dónde viene. Sí, se nota bastante, veo que tiene más interés por las cosas, por aprender más, se nota. Pues ver cómo se va haciendo mayor, ver cómo él solo es capaz de expresarse, él solo es capaz de tener curiosidades
querer saber esto, querer mirar cómo se va haciendo mayor, y bien, y contento y feliz. De pequeña no, de pequeña le daba igual y se comunicaba con todo el mundo. Ahora que es más mayor es cuando le cuesta más si no conoce a la persona. Sí me he dado cuenta, de pequeña no le importaba, se comunicaba con cualquier persona. Ahora que es más mayor es diferente. Ahora es más fácil, todavía hay que enseñarle más palabras nuevas, porque al no haber oído, pues es enseñarlas, siempre un continuo aprendizaje. Sí, creo que sí. El cariño y la seguridad que aporta una familia es lo más importante para el niño. Es crucial. En primer lugar, el afecto y en segundo lugar, la comunicación. Las dos cosas juntas van a hacer que él se sienta seguro, que tenga una buena autoestima y un correcto desarrollo cognitivo. Para mí es muy importante eso. Me ducho, estoy un rato en el ordenador, hablo un poco con mis padres, nos sentamos y eso, estudiar y nada más. En cuanto a la comunicación en la familia, pues obviamente es súper importante que diariamente los papás dediquen algún momento a lo largo de la jornada a intercambiar experiencias con sus hijos. Es importante, por ejemplo, que se acostumbren a contarles a los niños pues las cosas que han hecho a lo largo del día, cómo han pasado el día, que vean también pues que papá y mamá a veces se enfadan. ¿Cómo me cuenta qué tal se siente? Pues muchas veces cuando le pregunto qué tal está, ella me dice si está contenta o triste. Yo le pregunto por qué. Y ella me cuenta que es porque se ha enfadado con sus amigos, o porque la comida no le ha gustado, porque el profesor se ha enfadado con ella y la ha regañado, porque la han castigado porque ha hecho algo mal. Sabe cómo se siente y se da cuenta de las cosas. Cuento, les digo a lo mejor lo que he hecho en el colegio, qué tal el ensayo, también eso me dicen cosas pues interesantes. Bien, bien, bueno, a veces un poco desobediente, sí. Antes sí era más desobediente, pero ahora ya cada vez menos. Pues porque, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, pues uso poco el ordenador, no estoy mucho tiempo, solo ver alguna cosa. A veces a mí me porto mal porque me pego con mi hermano. Sí, me regañan porque hay que aprender, hay que portarse bien. Por supuesto. La comunicación debe ser diaria y en todo momento, o sea, continuamente. Todos los días, a todas horas, en todo momento, dentro de una familia tiene que haber comunicación, es que es la base de la familia. Es lo fundamental. Sí, nos vemos todos los días. Todos los días me cuenta qué tal todo, qué hace en el colegio, yo le cuento lo mismo de mí, qué hago, etcétera. Lo hacemos casi todos los días. Los temas son muy parecidos siempre. Nos centramos mucho en hablar de qué ha hecho, ha comido, charlamos. Por supuesto, pues es importante también dedicar momentos a lo largo del día, si la rutina diaria lo permite, pues a contar cuentos, a compartir momentos de juego en los que también nos estamos comunicando, ¿no? Nosotros les decimos a los papás que hay un momento en el día que es ideal para favorecer la comunicación, que es justo el momento de antes de dormir o antes de irse a la cama, ¿no? Que todos estamos como más relajados, el niño ya se ha bañado, ya ha cenado, lo único que le queda ya es ir a dormir y entonces es un momento ideal para contar cuentos, para contar lo que nos ha pasado a lo largo del día. Tienes un momento de máximo relax, ¿no? Que es como muy ideal para eso, ¿no? Me ha gustado. Lo que más me emociona es el tema de los cuentos. Yo siempre le contaba un cuento y un día me dijo que cambiásemos los papeles, que ella me contase un cuento a mí, como si yo fuese la hija y ella la madre. Es el momento que más me emociona, cuando me lo cuenta. En relación con los cuentos, por ejemplo, saber qué es la vida real. Por ejemplo, en el cuento de los 7 cabritillos, cuando el lobo llama a la puerta y ellos no le abren, saber que eso es lo que debe hacer ella, no abrir a nadie. En Caperucita Roja, saber que si un desconocido le da algo de comer, no cogerlo, evitarlo, relacionarlo con su vida. Eso también se lo digo. La comunicación es básica, es muy importante. Es necesario el contacto con otras personas en nuestra vida diaria. Me da igual que sea en lengua de signos o en lengua oral. Permite aprender sentimientos, valores, tradiciones, compartir ideas. La comunicación está en el día a día y así cuando crezcan el contacto con la sociedad será más fácil. Con los profesores, con sus compañeros y amigos, todo más sencillo.
sí viene algunas veces triste, pero porque haya discutido con alguna amiga, o porque en un examen en vez de sacar un 6 ha sacado un 5, o porque le han dicho Luna no saltes y no le habrán ido bien a ella que no salte, pero sí lo suele contar todo. Otro cambio en esta etapa será la importancia que van a tener sus amigos y amigas, con los que se volverá inseparable. Con la llegada al colegio va a conocer a otros niños y niñas, compartirán mucho tiempo juntos y muchos de esos amigos y amigas les acompañarán durante toda la vida. Con ellos y ellas empezarán las confidencias, las largas conversaciones, el compartir gustos y aficiones, las primeras discusiones. Conocer a otras niñas y niños sordos es también una gran idea. De esa forma se dará cuenta de que no todos y todas somos iguales y de que existen otras muchas niñas y niños sordos, pero que, incluso teniendo muchas cosas en común, también cada niña y niño sordo es diferente. Bea, Natalia, Clara Miguel y Fina. Le hace más ilusión, claro. Ay, que viene fulanito, o que viene Álvaro, o que me voy a casa de no sé qué. Pues como que más así, ¿no? Más emoción. Que está abajo mi amigo Omar, que me bajo, mamá, que... Sí, le hace como más gracia. Porque es más mayor, supongo, ¿no? Entonces es más consciente de todo. Me dice quiénes son sus compañeros, a qué juegan. Por ejemplo, al pilla-pilla, al balón. Me dice quién es cada uno, sus nombres, sus signos. Me va contando. De todo. En el colegio tiene su gran amiga Bea, que es sorda, la conoció en la guardería y las dos niñas han ido juntas desde bebés y siguen juntas en la misma clase, en el mismo colegio. Sí, muchos. Sí, tengo muchos amigos de Evo. Uno que tiene este signo y el otro este. El primero se llama Agapito y el segundo no sé su nombre. También conozco a otro que su signo es este y se llama Mauro. Pues eso, jugar al fútbol, depende del amigo porque como tiene amigos oyentes, amigos sordos, pues a lo mejor con el amigo sordo juegan más a la play y con el amigo oyente pues juegan más al fútbol o con la bici, depende un poco. Pero sobre todo el fútbol, la play, lo normal de cualquier chaval. Sí, muchas veces voy con oyentes y también con sordos. Vamos a los bolos o simplemente de charlar. Muy bien. Por supuesto. Es muy importante porque es su referente. Ella es sorda, por encima de todo. Tiene implantes puestos, que el implante es una ayuda para que se integre en el mundo en el que vivimos. Pero ella es sorda y hay que ser realista. Bueno, chatear con los amigos, toda la tecnología creo que es buena si se usa bien. Hablar con los amigos pues está muy bien, sobre todo si los amigos no los tienes cerca. Chatean con sus primos, quedan para el fin de semana, para tomar una Coca-Cola, para ir al cine. En cuanto a las relaciones de amistad, en esta época de los 6 a los 12 años, lógicamente los amigos se convierten en una pieza fundamental del desarrollo global del niño sordo. ¿Vale? Es un momento de máxima apertura a la interacción social. Los niños están muy sensibles al otro, están muy sensibles sobre todo a sus iguales, ¿no? Quieren identificarse con ellos, quieren compartir gustos, aficiones. Entonces es súper importante que cuenten con otras personas con las que pueden compartir el día a día, sus gustos, sus aficiones, sus intereses, sus motivaciones, sus dudas, sus miedos también. Y claro, siempre pues es importante que además tengan que sea con una persona que es de su misma edad,
que a veces pues con un adulto pues es más complicado hablar de según qué temas, ¿no? Y siempre con un igual las cosas son mucho más sencillas. No que tenga más amigos, pero sí que los que tiene, como que él los valora más, ¿no? Pues si antes, por ejemplo, tenía algún amigo del cole que tenía un cumpleaños, pues bueno, ahora no, mamá, el cumpleaños de tal, a ver qué le regalo, o hay que felicitarle, o como que se da más cuenta, ¿no? Valora más eso. Te entiendo, sí, te entiendo. Tener amigos es muy importante para el niño, siempre, porque comparten ideas, juegos, deporte, colaboran, y así cuando crezcan se desarrollarán de la mejor forma. Incluso da igual que sean amigos o muy amigos, da igual. Lo importante es tener amigos con quien compartir preocupaciones, ayudarse mutuamente cuando tengan algún problema, apoyarse. Para mí que tengan amigos es muy importante. Ver crecer felices a vuestros hijos e hijas es el premio a todo vuestro esfuerzo. La adolescencia será la siguiente etapa. Una etapa llena de cambios, pero también llena de todo lo que le habéis ido enseñando durante estos años. También en esta etapa os estaremos acompañando con el DVD Mi hijo sordo adolescente. Vuestro cariño y todo lo que he aprendido a vuestro lado es la mejor mochila para seguir este camino juntos. Sí, veo a mi hija feliz. Sí, yo creo que sí. Porque la veo alegre, juega, se comunica, cuenta cosas. No la veo sola y triste, la veo con gente y alegre. Yo creo que sí es feliz. Si Luna es feliz, estamos felices todos, porque como todo se lleva natural, sabiendo lo que tenemos en casa, y ella lo sabe perfectamente, y se le ha dado todo como a cualquier otro niño, todos estamos felices y ella es feliz. Ay, yo creo que sí es feliz porque le queremos mucho, porque él nos quiere y yo creo que sí es feliz. Porque sí, porque se le ve, porque está contento, porque transmite, porque se expresa con libertad y sobre todo porque nos queremos todos, ¿no? Y entonces mi felicidad pues se da la felicidad y se recibe y entonces yo creo que sí. Sí, nos abrazamos y muchas veces le digo te quiero y ella a mí. Incluso a veces puede que yo esté haciendo alguna cosa y ella misma viene, me abraza y me dice te quiero. Sale de ella. Pues yo creo que sobre todo que él se sienta bien consigo mismo, que se sienta querido, que se sienta seguro, que no tenga miedos y que si los tiene sepa transmitirlos, ¿no? A quien quieres o a quien sabes que te quiere, ¿no? Escucha, ¿qué te dice siempre papá? Si no se te olvide. ¿Eh? ¿Qué? Te quiero mucho. Me emociona. Nos queremos mucho y me emociona. Adiós. Perdón. Adiós.